Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a aprender sobre los conceptos de inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y función inversa. Tenemos las dos definiciones. La 4.8 nos dice que tenemos una función de a en b, de modo tal que todo elemento del codominio tiene al menos una preimagen. Es decir, el ámbito de la función es igual al codominio. Este es el concepto que llamamos sobreyectividad. O decimos que una función es sobreyectiva cuando cumple esto. ¿Qué quiere decir? Que para todo elemento en el codominio tiene que existir un elemento en el dominio de forma tal que f de x sea igual a y. Nosotros habíamos visto algunas funciones en el cual el codominio podía tener algunos elementos que sobraran. Y todo bien porque eso no hacía, por ejemplo, que dejara de ser función. Pero para ser una función sobreyectiva tiene que ser que todos los elementos del codominio, tengan asociados una preimagen. Es decir, no puede quedar un elemento en el codominio que no tenga preimagen. Es decir, no puede quedar un elemento como por ejemplo aquí el 3 sin preimagen. Si no, no sería sobreyectiva. Entonces, para ser una función sobreyectiva, todo elemento del codominio para todo elemento del codominio debe existir un elemento del dominio de forma tal que f de x de y. Ese es el concepto de sobreyectividad. El concepto de inyectividad dice, bueno, una función de a en b, cada elemento del codominio tiene a lo sumo una preimagen. Es decir, que si y está en b, existe a lo sumo una preimagen para una preimagen o una x, tal que f de x sea y. Lo que establece la definición anterior se puede escribir de la siguiente manera. Una función es inyectiva sí y solo sí para cualesquiera dos elementos del dominio. Si esos dos elementos no son iguales, entonces estos dos elementos no son iguales, sí y solo sí, sus imágenes tampoco son iguales. O utilizando la contrapositiva, se tienen dos elementos en el dominio. Si las imágenes son iguales, sí, solo si las preimágenes son iguales. Lo que quiere decir esto es que podemos tener lo que quiere decir esto es que para que una función sea inyectiva, si dos valores de x son diferentes, entonces las imágenes son diferentes. Y si las imágenes son diferentes, entonces es porque los valores de x son diferentes. Básicamente, que no puede suceder que hayan dos x distintas que tengan la misma imagen. O si analizamos esta otra, que si dos imágenes coinciden, es porque las preimágenes también son la misma. Es decir, que el único valor que yo pueda evaluar y que me dé, por ejemplo, 1, sea A. Que si yo evalúo a otro valor que también me dio 1, es porque estaba evaluando a A. Es decir, que no sea posible, por ejemplo, que B, a la hora de evaluar B, también me vaya a dar A. ¿Ok? Entonces, la idea es que cada elemento en el codominio tenga máximo una imagen. Eso permite que hayan elementos en el codominio que no tengan una imagen. ¿Ok? Porque la condición dice a lo sumo, que exista a lo sumo un elemento. Podría ser que no exista ninguno, pero lo que evita o lo que no permite la condición de inyectividad de la función es que hayan dos preimágenes con la misma imagen.
La definición 4.10 dice que una función es biyectiva si solo si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que una función sea biyectiva, tiene que ser sobreyectiva, es decir, no nos pueden quedar elementos en el codominio sin relacionar. ¿Sí? Entonces, esto nos obliga a relacionar cada elemento del codominio, pero además nos obliga a que cada elemento del codominio tiene que estar asociado con un único elemento del dominio, es decir, que no hayan dos preimágenes que tengan la misma imagen, o dicho de otra forma, que no haya una imagen con dos preimágenes distintas. Entonces, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva y se ve como así. Lo llamamos una relación 1 a 1, porque no van a haber cosas como que, por ejemplo, que 2x tengan la misma imagen o que queden valores por aquí sin en el codominio sin relacionar. Entonces, para probar que hay biyectividad, decimos que para todo X en el codominio debe existir una única preimagen. La parte de existencia nos asegura que hay sobreyectividad. Si para cada elemento del codominio yo aseguro que existe una preimagen, aseguro sobreyectividad. Pero si además aseguro que esa preimagen es única, aseguro la inyectividad, no, porque estoy diciendo que ese valor del codominio no va a tener dos preimágenes. La definición 4.11 nos dice que si tenemos una función biyectiva, entonces de A en B, entonces podemos determinar su función inversa. Al igual que en las relaciones, el conjunto de salida cambiaba por el de llegada y el de llegada por el de salida, entonces la función va de A en B, la inversa va a ir de B en A. Lo que aquí antes era dominio y aquí ámbito, aquí va a ser ahora dominio y aquí ámbito. Y la imagen de Y bajo la función inversa nos va a dar X, solo si la imagen de X bajo la función F nos da Y. Y la llamamos la función inversa. Algunos ejemplos de inyectividad y sobreyectividad. En este primer ejemplo podemos observar que la función es inyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento del codominio tiene a lo sumo una preimagen. No hay un elemento acá que tenga dos preimágenes. O dicho de otra forma, para las X distintas del dominio, las imágenes son distintas. Entonces aquí tenemos inyectividad, pero nos damos cuenta que hay un elemento sobrante en el codominio, es decir, existe un elemento en el codominio tal que no tiene una preimagen. Entonces aquí esta función es no sobreyectiva o no es sobreyectiva. Esta otra tenemos que, bueno, que no es sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque sobran dos elementos del codominio. Pero además nos damos cuenta que hay un elemento en el codominio, y igual 2, que tiene dos preimágenes, el 2 y el 5. Entonces, 2 tiene dos preimágenes, por tanto tampoco es inyectiva. ¿Okay? Esta función de acá, tenemos que el codominio es igual al ámbito, es decir, para cada elemento del codominio existe una preimagen, es inyectiva, pero no es sobreyectiva, perdón, es sobreyectiva. No, para esta función de acá tenemos que el codominio es igual al ámbito, es decir, para cada valor de Y
en el codominio podemos ubicarle una preimagen. Entonces tenemos que la función es sobreyectiva, sin embargo, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tenemos un valor en el codominio que tiene dos preimágenes distintas, o tenemos dos X distintas que tienen la misma imagen. Acá tenemos una función que no es sobreyectiva porque tenemos elementos en el codominio que no tienen una preimagen, y tampoco es inyectiva porque tenemos, por ejemplo, el 2 que tiene dos preimágenes. Esta función de aquí vemos que es inyectiva porque cada preimagen tiene a lo sumo una imagen, y además todos los elementos del codominio tienen una preimagen. Entonces podemos ver que para cada elemento del codominio existe y es única la preimagen. Entonces esta función es biyectiva. Así que a esta podríamos calcularle la función inversa, que iría del conjunto Y al conjunto X. Para esta sí existe la inversa. Esta nuevamente no es no es sobreyectiva ni tampoco es biyectiva. Perdón, no es sobreyectiva porque sobra un elemento aquí, tampoco es inyectiva porque tenemos una Y con dos preimágenes. Entonces no es biyectiva porque no es ni sobreyectiva ni tampoco es inyectiva. Y esta de acá no es sobreyectiva y no es inyectiva. No es sobreyectiva porque sobran el 4 y el 5, y no es inyectiva porque el 2 no tiene, el 2 tiene dos preimágenes, A2 y A5. Entonces, pues aquí la única función que es biyectiva y a la única que se le podría calcular la inversa es a esta función. Vamos a realizar ahora dos ejemplos. El primero dice que tenemos una función de los números reales. Aquí es un menos. Resta de conjuntos R menos el conjunto que contiene al 1 como dominio y R como codominio. Y el criterio es f de x igual a 1 sobre x más 1. La pregunta es estudiar inyectividad y sobreyectividad, decir si es inyectiva y decir si es sobreyectiva. Para estudiar inyectividad tenemos esta definición. Tenemos que probar que para cualesquiera dos valores en el dominio, las imágenes son iguales si solo si las preimágenes lo son. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar dos valores cualesquiera en el dominio. Entonces decimos, bueno, sean X y Y en el dominio. Tales que, ¿qué? Vamos a partir de este lado. Recuerden que si nosotros partimos de este lado y conectamos con bicondicionamos y llegamos a este, ya estaríamos probando el sí, solo sí. También podríamos partir de este lado, probar con bicondicionales y llegar a este, pero usualmente se parte de este lado a este. Entonces, vamos a darnos dos elementos en el dominio cualesquiera. ¿Cuáles? Estos. Que cumplan ¿qué? Que tengan la misma imagen. ¿Y qué tenemos que probar? Que estos tienen la misma imagen, sí, solo sí, tienen la misma preimagen. ¿Okay? Entonces, tomamos las imágenes y las comparamos. Decimos, bueno, supongamos que X y Y tienen la misma imagen. Multiplicando a ambos lados por X menos 1 y Y menos 1, lo cual se puede hacer porque X no es 1 y Y no es 1, por el conjunto en el que los tomamos. Entonces, despejamos, cancelamos, sumamos a ambos lados 1 y obtenemos que X es igual a Y. Entonces, aquí que estamos probando que las imágenes son iguales, sí, solo sí, las preimágenes son iguales. Es decir, que para que las imágenes coincidan es porque las preimágenes coinciden. Es decir, que una imagen solo tiene
que cada imagen solo tiene una única preimagen. Entonces hemos probado que la función es inyectiva, que solo se da que las imágenes sean iguales para preimágenes iguales. Con respecto a la prueba sobre inyectividad, tenemos que probar que cualquier elemento que nos demos en el codominio tiene que existir una preimagen. Esto se parece mucho a lo que ya hicimos con el ámbito de la función, porque en el ámbito de la función nos dábamos un elemento del codominio y empezábamos a buscarle la preimagen. Es muy similar aquí, hay que ver cuáles elementos del codominio realmente podemos asegurar que tienen una preimagen. Entonces, tomamos un elemento cualquiera en el codominio, porque dice que tenemos que probarlo para cualquier elemento del codominio. Nuestro codominio es R. Nos tomamos un elemento cualquiera del codominio, por ejemplo, Z en R. Y tenemos que explicar por qué existe su preimagen. Entonces, igual que hicimos con las pruebas de ámbito, vamos a ver qué condiciones tiene que haber sobre este elemento Z para que realmente exista su preimagen. Igual que en la prueba de ámbito, vamos a despejar X en términos de Z. En este caso, multiplicando a ambos lados por X menos 1, lo cual se puede por esta condición, y despejando Z se tiene que, despejando X se tiene que, X es igual a 1 sobre Z más 1. Entonces, para cualquier para cualquier valor de Z, esta es la preimagen que existe. Lo que pasa es que vemos que esta preimagen no siempre existe. O sea, de tener preimagen es esta, pero esta preimagen no siempre existe. ¿Por qué? Porque si Z vale 0, esta preimagen no es un número real. Entonces, nos estamos viendo en problemas para encontrarle la preimagen a Z igual 0. Si Z vale 0, no podemos determinar la preimagen. Podemos hacerlo ahora con el caso particular. Ya sabemos que es 0 el que presenta problemas. ¿Será que 0 realmente puede ser una imagen? Nos podemos dar cuenta que una fracción con numerador 1 nunca va a ser 0. Entonces sí, Z igual 0 presenta problemas. ¿Por qué? Porque no tiene una preimagen. Entonces resulta que existe un valor en el codominio para el cual cualquier elemento en el dominio no funciona como su imagen. ¿Okay? Para ninguna, o digamos de otra forma, para cualquier elemento del dominio, evaluarlo en la función no nos va a dar Z. Es decir, hemos encontrado que esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque encontramos un elemento en el dominio que no tiene preimagen. Entonces, la función no es sobreyectiva. Y al no ser sobreyectiva, pues tampoco va a ser biyectiva, porque para ser biyectiva tendría que tener las dos condiciones. Otro ejemplo, es lo mismo, estudiar inyectividad y sobreyectividad de la función. Tenemos la función de menos condominio menos 1 a 1, codominio 2 a infinito y este criterio. Para probar inyectividad, nuevamente nos vamos a dar dos elementos cualesquiera en el dominio. Entonces, sean X y Y en el dominio. Ok, muy bien. Vamos a asumir que tienen la misma imagen y vamos a ver si se puede probar que estas imágenes son iguales solo en el caso de que las preimágenes lo sean. ¿Okay? Sí, solo si las preimágenes lo son. Entonces, igualamos las imágenes y esto nos lleva a igualar los criterios. La imagen de X pues es 1 sobre X más 1 menos 1 sobre X menos 1. Y la imagen de Y es 1 sobre Y más 1 menos 1 sobre Y menos 1. Y aquí la idea es intentar llegar a que X es igual a Y. Hacemos suma de fracciones a ambos lados. Dividimos por menos 2 a ambos lados. Multiplicamos a ambos lados por X cuadrado menos 1 y Y cuadrado menos 1. ¿Por qué se puede hacer este paso de multiplicar a ambos lados por X cuadrado menos 1 y Y cuadrado menos 1?
Bueno, porque x es diferente de 1, x es diferente de menos 1, y es diferente de 1 y y es diferente de menos 1. Como y no es menos 1 ni 1 y x tampoco, entonces estos denominadores no son ceros y podemos multiplicar a ambos lados por estas expresiones. Y llegamos simplificando a que y cuadrado es igual a x cuadrado. Ahora, de que y cuadrado sea igual a x cuadrado, no se puede deducir lo que queríamos, que era que x fuera igual a y. ¿Por qué no? Bueno, porque de esto más bien se deduce que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y. Que dos potencias cuadradas sean iguales no quiere decir que los números que le ve al cuadrado fueran iguales. Y aquí nos ponen un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con menos un medio y un medio? Tienen ambos al elevarlos al cuadrado me da un cuarto. Sin embargo, un medio y menos un medio no puede concluirse que son iguales. Aquí estamos encontrando que x a la 2 igual y a la 2 no nos permite deducir que x sea igual a y. Y de hecho, nos dicen, bueno, considere la imagen de un medio y la imagen de menos un medio. Les va a dar igual. Podemos hacerlo rápidamente. Esto es un medio más 1 son 3 medios. 1 sobre 3 medios, 2 tercios menos un medio menos 1 menos un medio. Y 1 sobre menos un medio es menos 2. Y aquí con menos un medio es menos un medio más 1 es un medio sobre 1 son 2 menos un medio menos 1 son menos 3 medios dividido entre 1 2 tercios y menos 2 tercios. Entonces podemos ver que estas dos imágenes son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos encontrando que hay dos preimágenes que nos generan la misma imagen y por tanto la función no es inyectiva. Sabemos entonces, sin hacer estudios sobre inyectividad, que tampoco va a ser biyectiva, porque con solo que falle alguna de las dos condiciones, ya no va a ser biyectiva. Ahora vamos a estudiar sobre inyectividad. Para decir que una función es sobreyectiva, tengo que mostrar que cualquier elemento del codominio existe, para cualquier elemento del codominio existe una imagen, una preimagen, perdón, que para cualquier elemento del codominio existe un valor en el dominio tal que f de x da y. Entonces, vamos a establecer esta condición. Vamos a darnos un y en el codominio, como nos dice aquí la definición. Vamos a igualar el criterio a y vamos a ver qué condiciones realmente tiene que cumplir esta y para poder calcular una preimagen. ¿Será que todas las y aquí se les puede calcular una preimagen? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Mediante cuál algoritmo? Vamos nuevamente a despejar x en términos de y. Entonces, acá sumamos fracciones. Como x es distinto de menos 1 y x es distinto de 1, entonces podemos multiplicar a ambos lados por x cuadrado menos 1 y de una vez ley distributiva, aquí dejamos botado el implica, y lo que estamos despejando es x cuadrado, entonces restamos y, sumamos y a ambos lados del igual y dividimos por y, pero ahí queda una condición y es y tiene que ser distinto de 0, o más bien este despeje aquí se puede hacer solo en caso de que y sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos dividir a ambos lados por y. Luego obtenemos la raíz cuadrada y tenemos una solución positiva y negativa. Entonces,
tenemos una primera condición que es que y sea distinto de 0, pero esta condición todo bien porque y en buena teoría pertenece al intervalo de 2 a infinito, entonces no hay ningún problema con esta condición. Y diríamos, bueno, estamos obteniendo dos preimágenes para y, una raíz positiva y otra negativa. Pero además tenemos que explicar por qué realmente al menos una de esas dos preimágenes pertenece al intervalo de menos 1 a 1, porque resulta que podríamos estar obteniendo dos preimágenes, pero que por la forma no pertenezca al intervalo de menos 1 a 1. Y como esta función tiene ese dominio, y entonces no podrían contar con preimágenes, tienen que estar en el dominio. Entonces, vamos a hacer, tomando en cuenta que y es mayor que 2, vamos a explicar por qué este radical siempre está entre menos 1 y 1. Bueno, la opción positiva y también la negativa. Entonces, tomen en cuenta que y es un número mayor o igual que 2, está de 2 a infinito. Entonces, cuando uno hace 1 sobre y, como y es mayor que 2, entonces dividir sobre y les va a generar un número más pequeño que dividir por un medio. Por ejemplo, 5 es mayor que 2. Dividir entonces por un quinto genera algo más pequeño que dividir por un medio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Como y es mayor que 2, estamos aplicando un teorema de álgebra y dividiendo entonces 1 sobre y es más pequeño que un medio. Y además, como y es positiva, 1 sobre y también es positiva. Luego, vean que estoy tratando de hacer esto de acá. Ver en dónde quedan esto que estoy encerrando en rojo, en qué rango se maneja este valor en rojo, para poder ver si realmente queda menos 1 a 1 ese radical. Entonces, bueno, ya hice la división por y, ahora voy a multiplicar por menos 2. Entonces, cuando yo multiplico por menos 2, van a cambiar estas desigualdades. 0 por menos 2 es 0. Perdón, 0 por menos 2 es 0. 1 sobre y por menos 2 es menos 2 sobre y. Y menos 2 por un medio es menos 1. Y cambiamos estas desigualdades de menor a mayor. Entonces tenemos que 0 es mayor que menos 2 sobre y es mayor que menos 1. Luego, ya hicimos esto, nos hace falta la suma. Entonces vamos a sumar un 1 a todas las desigualdades. Entonces 0 más 1 es 1, menos 2 sobre y más 1 es menos 2 sobre y más 1. Y menos 1 más 1 es 0. Y además estamos reescribiendo estas desigualdades en lugar de mayor, menor, ¿verdad? Pero es lo mismo. 0, 1 y menos 2 sobre y más 1. Entonces, menos 2 sobre y más 1 es un número que está entre 0 y 1. Entonces, si usted toma un número entre 0 y 1 y le saca raíz cuadrada, le calcula la raíz cuadrada, esa raíz cuadrada también va a quedar entre 0 y 1. Eso es este teorema que estoy aquí subrayando. Si un número, si tenemos que 0 es menor que a y a su vez a menor que b, entonces la raíz cuadrada mantiene ese orden. Raíz cuadrada de a va a seguir siendo menor que raíz cuadrada de b. Por ejemplo, 9 es menor que 16 y la raíz cuadrada de 9, que es 3, es menor que la raíz cuadrada de 16, que es 4. Eso es lo que dice este cuadrito. Entonces, como teníamos que esta expresión es menor que 1, entonces su raíz cuadrada también es menor que 1. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta preimagen de acá, sí es menor que 1, está entre 0 y 1. Y la que es con negativo, la del opuesto, pues también multiplicando por menos 1 a cada miembro de la desigualdad y cambiando la desigualdad, también esta preimagen también queda menos 1 a 1. Es decir, que y
de cualquier y de 2 a infinito no solo tiene una preimagen de menos 1 a 1, sino que tiene dos preimágenes. Entonces ya dijimos cuál es la forma de la preimagen, explicamos por qué esa preimagen de fijo cae en el intervalo menos 1 a 1, entonces estamos diciendo que cada elemento tiene, de hecho, la definición nos dice que exista una, en este caso existen dos preimágenes, entonces la función sí es sobreyectiva. Los ejemplos y teoría de este video fueron tomados del libro Introducción a la Matemática Formal desde las funciones.